El Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos aprobó ayer el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá de manera abrumadora, 25 votos a favor, 3 en contra. Pasa ahora al Senado, aunque no hay fecha de cuándo se votará en el Senado. ¿Qué significa esto para nuestro país? Vamos a preguntarle a Juan Musi, analista financiero. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Sergio, Lupita, antes que nada, muy feliz 2020. Muy buenos días, con el gusto de arrancar con el pie derecho, arrancar con ustedes el año. Muchas gracias, trabajando. Un abrazo, Juan. A ver, Juan, cuéntanos, ¿por qué es tan importante y qué significa la aprobación en comisiones de este tratado comercial? Esto allá en el Senado de los Estados Unidos. Bueno, pues es importante porque últimamente las últimas negociaciones que hubo entre México y Estados Unidos habían estado empantanadas, sobre todo por temas controversiales en los que incluso se pensaba, por un lado, que habían tomado ventaja, que nos habían dado un famoso madruguete, un poco sí. La verdad es que la delegación mexicana a últimas fechas tengo entendido que iba solamente un representante, el señor Jesús Seade, y por más capaz que sea, pues no le daba tiempo de abarcar lo que las delegaciones completas que llevan Canadá y Estados Unidos, que son equipos de gentes en las que, pues evidentemente se puede ver y revisar mejor temas delicados como esto que decían de los inspectores en materia laboral. Estaba atorado también porque los demócratas habían pedido algunos cambios, algunas adecuaciones, y el presidente Trump pues estaba tratando de promover el que antes de que terminara el año pues se pudiera firmar, pero siempre pasa algo, digamos que cuando estamos a punto de firmar el TEMEC, aunque es cierto que falta todavía que pase por el Pleno y que sea ratificado en el Pleno, creo que es ya mucho más importante el paso que se da ahorita porque de alguna manera están ya de acuerdo aquellas personas o aquellas diferencias que se tenían por lo menos en la fracción republicana y demócrata y que ya se aprobaron. Y cuando digo siempre se atraviesa algo, pues el año pasado que estábamos a punto de firmarlo, Sergio y Lupita, pues recordarán que tomó mucha fuerza el tema del impeachment y entonces pues todos los ojos se voltearon a la probable destitución del presidente Trump, que por cierto continúa, pero yo sigo pensando que eso no va a ningún lado. Y por otro lado, pues ahora cuando esta noticia se da, pues es totalmente opacada por el hecho de lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos, que por cierto también es un vaivén y una volatilidad impresionante, en donde ayer el peso cotizaba por arriba de 19 pesos por dólar y hoy amanece en 18.80. Entonces, como que siempre ocurren cosas y eventos que opacan el posible, digamos, la posible firma y ratificación y ya completar esta tarea de firmar el TEMEC. ¿Por qué es tan importante al final, yo creo, todo esto? Porque este es el tratado que promovió el presidente Trump. Porque aunque es menos bueno que el Tratado de Libre Comercio y que el tratado que teníamos antes, es el de él, es el que él promovió. Y que para fines electorales, llegar con este tratado firmado y que Trump ya no nos utilice y no nos ponga aranceles un día sí y un día no y no esté amenazando con destruir el peor tratado que ha existido, que es para él el TLC, mejor está tener el TEMEC, que él presuma en campaña que hoy se tiene un tratado mucho mejor, muy mejorado, cosa que no es cierta. Simplemente yo sí creo que era mejor el TLC y que Estados Unidos sí tomó ventaja en algunos aspectos, pero lo más importante es llegar a una campaña presidencial de cara a las elecciones en ese país, en donde se llegue ya con un TEMEC firmado y seamos menos vulnerables a los ataques pues de alguien tan voluble y tan cambiante como el presidente Trump. Bueno, esa es la buena, pero la mala en estas circunstancias que ya nos adelantas a Juan Musi, esta volatilidad, esta situación que pone en tensión muy grande, no nada más a Irán y a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Cuéntanos sobre lo volátil, el petróleo, el oro, el dólar. ¿Cómo ves tú esto para las próximas horas? ¿Vamos a seguir viendo estas fluctuaciones? Mira, todos son especulaciones, Lupita, y hemos visto una volatilidad enorme en las últimas horas, en las que te diría, pasamos de ver un dólar de 18.80 arriba de 19. Pasamos de ver petróleo que estaba cotizando, me refiero por supuesto al West Texas, en niveles de $53 hasta rebasar incluso o acercarse a los $70. Vimos también el oro que estaba estacionado y llevaba mucho tiempo en torno a los $1,350, rebasar la barrera de los $1,600. Hoy, como amanecemos, pues hoy prácticamente todos los indicadores regresan al nivel en el que estaban antes, te diría yo, del conflicto, y todo es especulación porque, por ejemplo, ayer ante la falta de conocimiento de cuál sería la respuesta del presidente Trump y ante el miedo
de que pudiera venir una respuesta bien importante por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues todos estos indicadores literalmente se volvieron locos. Los futuros de las bolsas, el Dow Jones llegó a estar 400 puntos abajo la apertura. Hoy en este momento todavía no abre y los futuros ya están positivos. Así de loco está el mercado, pero todo está basado en especulaciones. Siento que ayer toda la especulación se fue en torno a decir, ay caray, ya bombardearon instalaciones norteamericanas y ahora la respuesta de Trump va a ser súper enérgica. Y ya pasamos de eso a, no, Trump ya no va a responder porque además no tiene ningún caso pelearse o meterse en una guerra con Irán, que Irán tiene un presupuesto de guerra y una situación económica malísima. Entonces hoy el sentir del mercado es que no va a pasar o no va a trascender o no se va a poner peor el asunto, y te digo, pasó de 18.80 a 19 y otra vez a 18.80. Los futuros de estar negativos hoy vuelven a estar positivos, y el precio del oro no lo vi últimamente, pero sí ya regresó definitivamente por debajo de los 1.550 cuando había rebasado los 1.600. Entonces sí están mucho más tranquilos los mercados, y en pocas palabras te diría que hoy se especula que pues no va a haber una respuesta tan fuerte o tan temida como se esperaba de los Estados Unidos, y aparentemente pues esto lo podría confirmar en unos momentos el presidente Trump. Pues Juan Sebastián Musi, como siempre, gracias por tus comentarios. Estaremos al pendiente finalmente de la estabilidad de los mercados. Depende mucho la estabilidad de nuestro bolsillo. A propósito, México ya es el principal socio comercial de los Estados Unidos, ¿no? Esto por los aranceles a China. Así es, hemos pues aprovechado coyunturalmente esta situación que nos pone pues en ventaja con respecto a China. Mientras ellos no se arreglen y continúen estos aranceles, pues es un área de oportunidad que nuestro país ha aprovechado. Creo que es temporal, ojalá y si esto se prolonga pues nos siga beneficiando. Lo que pasa es que al final mi teoría, Sergio y Lupita, acerca de una guerra comercial que se tense más, que sea mucho más profundo, más grave, es que acabaría por perjudicar al mundo entero y acabaría por hacer más daño que bien incluso a nuestro país. Pero hasta donde está la guerra comercial y hasta el punto que ha llegado el conflicto, sí nos ha beneficiado, eso es un hecho. Y es un poco como lo que está pasando con el conflicto con Irán. Los precios del petróleo suben, es una bocanada de oxígeno para Pemex y para el gobierno federal, que presupuestó $49 el barril, pero por el otro lado, pues a ver cómo están los precios de la gasolina que importamos y qué tanto pudiera presionar a la inflación, ¿no? Por cierto, Bad Boy en cuenta de Twitter te pregunta, Juan Musi, si esto que está ocurriendo entre Irán y los Estados Unidos nos perjudica o nos beneficia. Sí, de momento yo te diría que nos beneficia, porque ya llevamos muchos días vendiendo petróleo mucho más alto a lo que se presupuestó para fines del paquete económico 2020, pero si esta situación se tensara más, se llevaran los precios a niveles, voy a poner un ejemplo, de $80 o $90 el barril, sí, por un lado tendríamos ingresos extraordinarios, pero por el otro lado, como ya es casi equiparable la cantidad de crudo que exportamos a la cantidad de gasolina que importamos, pues acabaría neutralizándose. Entonces, de momento nos beneficia, pero tampoco sería recomendable que esto se agravara. Juan Sebastián Musi, gracias por hablar con nosotros. Como siempre, un placer, Sergio, Lupita, un abrazo, gracias. Otro para ti, buenos días.